Hola, profesor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, profe, pues el día de hoy vamos a explicarte la separación de mezclas. Mi grupo está conformado por, Sebastián Lara. y pues por mí, Juan David Guevara. Y pues nada, profe, comencemos. Como primer método tenemos la centrifugación, que es una técnica heterogénea que acelera la sedimentación utilizando una máquina llamada centrífuga. Esta centrífuga gira a gran velocidad, generando una fuerza que empuja las partículas más densas hacia el fondo más rápido que la gravedad. Esto se usa mucho en laboratorios clínicos para separar la plasma de la sangre. Bueno, profe, esta es la fase, la separación de imentación. Y pues básicamente la imentación es un método de separación que se utiliza con un imán, como lo dice su nombre, para extraer materiales metálicos de la mezcla. De la mezcla. Pasa, Pipe. Pues como lo podemos ver en la imagen, entonces básicamente se basa en el concepto del magnetismo, pues donde algunas propiedades o algunos materiales, pues como es el hierro, el níquel, el cobalto, son atraídos por este campo magnético y pues todos todos esos materiales se van a ir hacia el imán. ¿Cómo se hace? Básicamente, como se muestra en las imágenes, se acerca el imán y pues las mezclas son atraídas y pues se separan a lo que no pertenece a esa mezcla. Lo podemos utilizar tal vez en un reciclaje para separar metales de otros residuos,
Normalmente se utiliza en la minería o o en industrias para limpiar materiales. Un ejemplo de esto es la arena con el hierro. Ya, eh, ya. Está otro proceso de separación, otro método de separación, que pues es el tamizaje o el tamizado, que básicamente es separar sólidos según su tamaño de sus partículas. Entonces, básicamente se utiliza como pasapipe, se utiliza una mallita, como muestran las imágenes, es una mallita o, bueno, sí, es o un tamiz, una mallita o un tamiz con orificios de cierto tamaño, donde las partículas más pequeñas atraviesan los agujeros, mientras que las más grandes quedan pues, retenidas en la parte de arriba. Eh, Básicamente, ¿cómo se usa? Como podemos ver en la imagen, se vierte la mezcla sobre el tamiz, se agita, es como un colador, como cuando uno hace jugo, es parecido, y se dejan caer las partículas que los separan. Eh, pues básicamente como lo acabo de decir, ¿en qué se puede utilizar? Pues se puede utilizar en la cocina, pues para separar, no sé, un jugo, la harina, en construcción, no sé, puedo separar ciertos materiales, o en los laboratorios, pues para separar partículas. Bueno, ahora, el otro método de separación, Pipe corta. No, 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 hágale, hágale, hágale. Hágale. La sedimentación. La sedimentación es un método de separación que se basa en la adicción de la gravedad. Consiste en dejar reposar una mezcla para que las partículas más pesadas se depositen en el fondo. Pasa, Pipe. Un ejemplo común es cuando mezclamos agua con arena, como vemos en el dibujo. La arena se precipita en el fondo y se separa del agua. La otra es la cristalización. La cristalización es un proceso físico-químico de separación y purificación, en el que los átomos de una sustancia se ordenan formando un cristal. Esta es parecida a la sedimentación, pero en vez de sedimentarse individualmente, estas se juntan para crear un cristal. Este cristal puede ser por capas, en columnas, o cuando está muy diluido en líquido. Ahora tenemos la cromatografía. En estas hay tres. La primera es la cromatografía en capa. Esta cromatografía en capa se usa con una placa cubierta con un material sólido. La mezcla se coloca en la placa y un solvente sube por una capilaridad que se pone por ahí y este separa los componentes de la placa ahí, como se ve en el dibujito. Un ejemplo de esto es que se puede usar para identificar compuestos en una mezcla, como pigmentos. Bueno, bueno, perdón, ya. Em, Tenemos otro tipo de cromatografía, que es la cromatografía en columna. Que ya. ¿En qué consiste esta técnica de separación? Básicamente que permite dividir los componentes de una mezcla según su afinidad, con una fase estacionaria y una fase móvil. Em, Básicamente, se trata de que los componentes de la mezcla viajen en diferentes velocidades a través de la columna, como se muestra en la imagen, dependiendo de cuánto se adhieren al material dentro de ella. Esto también, ¿cómo lo podemos manejar? Se podría similar como interpretarlo como una carrera de gorditos y flacos. También las partículas o las moléculas más pesadas son las que se van a mostrar en la parte de arriba y las más flaquitos pues se van a mostrar en la parte de abajo, que se muestra como la separación, que es una forma como de ver el ejemplo. Pues cómo se usa, pues básicamente se llena una columna con el material, que normalmente se utiliza una sílica o un gel, pues se agrega la mezcla en la parte superior y pues se hace pasar por un solvente.
Y pues los componentes se separan y pues bajan a mediado por la columna y pues lo podemos utilizar para la separación de pigmentos, pues que de hecho lo hicimos en la autobiología celular. Bueno, ajá. Y sí, eso. Ahora, la cromatografía líquida. La cromatografía líquida utiliza un líquido como fase móvil. Este pasa a través de una columna. Pasa, Pipe. Cada sustancia se mueve a diferente velocidad, dependiendo de su interacción con la fase estacionaria. Esta, en vez de tener un capilar lleno de aire, tenemos uno en un líquido. Un ejemplo de esto es que se usa mucho en la industria farmacéutica para analizar medicamentos. Ok, vamos a hablar de la destilación. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de destilación azeotrópica y destilación extractiva. Normalmente, la destilación, este tipo de destilación se utiliza en ingeniería química o, en nuestro caso, química farmacéutica. Es algo complejo de entender, pero pues ya vamos a ver. Entonces, pues, como podemos ver en las imágenes, pues es un tipo de destilación que se usa que es una mezcla que tiene un punto de fusión, digo, un punto de ebullición constante y no se separa fácilmente. Entonces, ¿qué se hace por este medio? Pues se le agrega un tercer compuesto o una tercera mezcla. ¿Cómo lo podemos ver? Con el agua y el alcohol, que pues al llegar a un punto de evaporación, las dos pues no se pueden diferenciar cuál es cuál y pues por ende la isolación simple no funciona. Entonces se le añade la tercera comportamiento de la mezcla. Como podemos ver en la imagen, esto se utiliza pues en industrias ya farmacéuticas o a gran escala, pues podemos ver una inmensa máquina de destilación azeotrópica y pues básicamente, en especial se utiliza como para la producción del alcohol, el alcohol puro, o pues en la industria farmacéutica. Ya. Así es, profe. Profe, qué pena esa risa que pasó en la mitad de la explicación. Qué pena, en serio, mil perdón. Eso No, no debe profe, haber sucedido, eso no debe haber sucedido. Eso pónganos no debe haber 5, profe. sucedido, eso no debe haber sucedido. Ignora eso, ignora eso. Fue algo que no debe pasar. Qué pena. Mil disculpas. 5, Bueno, profe. profe, gracias. Espero que